palo. Linterna. Linterna. Vamos a alumbrar. Tiene una. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este ciclo de programas En Confianza con Juan Carlos. Hoy vamos a tocar una historia muy interesante, porque se vivieron imágenes de un hecho que marcó la agenda nacional, local e internacional en noticias. Me refiero al operativo del Hotel Las Américas. Pareciera que hace bastante tiempo ocurrió este hecho, sí, es verdad. Ya se hubieron muchos entretelones que pasaron, que va a ser otra historia que vamos a contar. Pero ahí ocurrió un hecho. Necesito luz. ¿Quién fue el que hizo las imágenes, las primeras y únicas imágenes en el Hotel Las Américas? ¿Cómo se obtuvieron? ¿Quién introdujo la cámara? ¿Él participó? ¿No participó? Pero lo cierto es que esas imágenes dieron pie a muchas investigaciones. Y hoy, aquí en Confianza con Juan Carlos, estamos con ese protagonista. Y se llama el periodista Franklin Cisterna. Franklin. Hola, bienvenido. Juan Carlos, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo. Bien, gracias. ¿Y vos? Pareciera un hecho que ya pasó hace mucho tiempo, pero siempre se preguntó la gente, el periodismo, cómo se consiguieron esas imágenes. Y vos fuiste el protagonista de obtenerlas. Claro, era un tiempo bastante difícil, ¿no? Vamos a ponerlo en contexto para que la gente tal vez pueda saber cómo se obtuvieron esas imágenes de un hecho que marcó un antes y un después, ¿no? Correcto. Por el tema, por la connotación política en ese entonces, ¿no? Bueno, en esa época no habían teléfonos celulares, o si los había, todavía no tenían implementado en la cámara. Claro, es correcto. decir, que utilizábamos el teléfono para llamadas telefónicas simplemente y algún mensaje de texto en la oportunidad. Todavía inclusive no había ni el WhatsApp. Solamente estaba de moda el BlackBerry, si no me equivoco, muchos años después todavía. El Nokia. Claro, era Nokia, servía, ¿no?, para hacer llamadas telefónicas. En ese contexto era muy complicado pues tener un equipo portátil. Las coberturas periodísticas se hacían con cámaras, vos ya sabes, de la época, bastante grandes, con cassette inclusive. En ese tiempo estaba el Mini DV, ¿no? Son las cámaras, porque ya estábamos saliendo del Aumatic. Claro, todavía utilizaban esos cassettes pequeños, sí, y algunos tenían memoria. Pero eran complicados. Y las más modernas tenían una memoria que ya para esta época es obsoleta, bastante grande, ¿no? Que tenías que leerla además con equipos especiales. En ese contexto era difícil poder hacer la cobertura al interior del Hotel Las Américas, donde se había acordonado el lugar, habían llegado unidades policiales de La Paz, de otros departamentos del país, hicieron cordones de seguridad alrededor del hotel. Por lo tanto, la prensa solo se limitaba a ver a distancia qué era lo que sucedía en el Hotel Las Américas. Entraban y salían los policías, pero nadie nos brindaba una información. Esa noche, ¿no? El búho nos llamó a las 12 de la noche, pues el operativo empieza casi cerca a las 12 de la noche, por ahí, ¿no? Y nos dice, hay un operativo, hay una balacera, hay muertos aquí en el Hotel Las Américas. Y él hace el seguimiento, pero ya estaba desfasado, y es ahí donde vos entrás. Claro que sí. Bueno, y eras un periodista nuevo, ¿no? Eras nuevo porque estabas haciendo tus primeros pininos en televisión. En radio tenías mucha experiencia, inclusive en otros medios tenías mucha experiencia, pero en lo que era televisión estabas haciendo. Y vas y te enfrentas a los grandes monstruos, digamos, del área policial, de los distintos canales, de las redes. Claro. Relativamente era así, era nuevito en televisión, recién estaba adquiriendo experiencia en televisión. En radio, como decía, ya había hecho mis primeros pininos, ya sabía cómo funcionaba el ámbito periodístico más o menos, pero eso me sirvió como experiencia. Entonces ese día había que hacer la cobertura, y si llevabas la primicia era mucho mejor. Me acuerdo que en la mañana recibo la llamada de mi jefe, que me ordena irme al Hotel Las Américas inmediatamente. 5 o 6 de la mañana aproximadamente, directo al hotel. Ahí me encuentro con mi camarógrafo para hacer la cobertura. Durante toda esa jornada era la nota del momento, del día. Era la noticia. Claro, y fue la noticia por muchos meses, ¿no? Claro, mucho tiempo. Años, inclusive. Y bueno, en esa oportunidad
le cuento que me fue mal. En la mañana. En la mañana me fue tremendamente mal, no porque no pude conseguir material exclusivo de adentro, porque notas afuera sí habían con las autoridades policiales, con los fiscales, pero imágenes del interior se desconocía aún qué era lo que pasaba al interior. ¿Qué había pasado? ¿No? Porque no se tenía Claro, al interior había habido una balacera, un enfrentamiento con la policía, con los Se sabía que habían 3 muertos, que con habían los 2 supuestos detenidos. terroristas, exactamente, que los habían acribillado. Y bueno, todavía no se conocía esa información. Cuando Ya, llega el noticiero del mediodía, la Red 1 presenta 2 o 3 Coronel indica que fotografías, si no salgamos me ya equivoco, nomás. del Indica interior que salgamos de ya las nomás. habitaciones Salgan. donde se alojaban los Indica que extranjeros salgan. en su noticiero. No, pues esto fue tremendo boom. Imagínate. En esa época todavía valían las exclusivas, digamos, Claro. ¿no? Obvio, Y esto, por lo tanto, me valió el regaño pues, de mi jefe. En esa época era casualmente acá Juan Carlos Saucedo, un tipo bastante estricto, que, bueno, le gustaba competir, ¿no? Esa era la palabra. El trabajo era ese, ¿no? Competir. Y estábamos ahí, porque tenías el apoyo de Miguel Gutiérrez, que también, dicho sea de paso, un saludo a Miguel, él estaba cubriendo otro área, del mismo caso, pero estaba en la Feria Expo Cruz. La Feria Expo Cruz, ¿no? Con la requisa de armas y todo eso. Eran operativos simultáneos, ¿no? Claro, pero el loco estaba, ¿qué pasó? Eso es lo que quería decir. Claro, y en ese momento, bueno, continuando con la historia, quedo, pero en offside en ese momento, ¿no? Regañado, todo el día ahí en el lugar. Bueno, y la advertencia de mi jefe: no volvás si no tenés nada exclusivo en la noche. Así, sentenciado ya, preocupado para buscar algo que mostrar del interior. Casualmente en esa época mi mamá y mi padre llegaron de España. Y bueno, me obsequiaron una camarita de estas fotográficas, que para la época eran bastante modernas. Tenían cámara, Claro, ¿no? tenía su camarita, tenía su visor a colores y bueno, con eso yo lo llevé al lugar, lo llevé para empezar a practicar y mover los botones y saber qué era lo que tenía esa cámara de beneficio. Entonces, mientras esperábamos la cobertura, como fue bastante larga, aprendí a operar la camarita. Y resulta que hay un policía, que vamos a resguardar el nombre, por cierto, me encuentra en la parte exterior y me dice: hola, me dice, ¿cómo estás? Bien, ¿vos sos nuevo? No tan nuevo, le digo, no, pero ahí vamos. ¿Y qué es de Miguel Gutiérrez? Me dice, preguntando por su amigo también, ¿no? Que era mi colega en ese entonces. Yo le digo: pucha, se ha ido a la feria, estaba cubriendo en la feria Expo Cruz. Ah, me lo vas a saludar, me dice, somos amigazos, pues. Ahí a veces coordinamos el trabajo. Me dice: ah, qué bien, le digo. Oye, ¿y será que no me da una ayudita en este caso? Le digo: una manito, necesitamos saber qué está pasando ahí. Y él me advierte que estaba complicado, está difícil, me dice: hermano, está el general Aguilera, que no era general en ese entonces, era Johnny Aguilera, era todavía policía, pero de rango superior, ¿no? Está ahí en el interior, han llegado tal el comandante, me dice, en el nacional, está el ministro, hay fiscales, está difícil, me dice, va a ser imposible, me dice. Oiga, le digo, y si usted puede meter una cámara, me haría fotos, me haría imágenes. Podría ser, me dice, pucha, pero me arriesgo a que me den de baja, me dice, ¿no? Mire, le dije, casualmente tengo aquí, saco del bolsillo mi camarita, esta me la trajeron. Ella le dijo: mira, y se opera así, le digo, ¿no? No, mentira, miento. No fue en ese momento, le digo, tengo una camarita, le hablaba a la camarita, importante, que la puedo meter en su bolsillo. Indica que salgan. Y el policía me dice: ¿sabes qué, hermano? Veámonos de aquí a unas 2 cuadras más allá. Caminamos por ese lado de la Cebuane, más o menos por donde está en este momento Davosán. Ahí, cerca del hospital San Juan de Dios. Nos juntamos ahí, hablamos, le enseño a operar la camarita al policía. El policía le entiende y ya me dice: espérame. Yo, cuando me vea salir, ya va a ser que he grabado algo o te he sacado alguna foto. Bueno, le dejo ese momento, serían pues las 2 de la tarde aproximadamente, cuando
eran las 7 de la noche, el noticiero empezaba a las 8 y mi jefe ya lo tenía aquí en el oído. ¿Cómo está? ¿Dónde está tu material? Ya está llegando. Venite al canal, porque en esa época había que volver al canal en físico para poder editar las notas, porque no era tan... Ahora se editan en el teléfono y claro, ahora no teníamos esa facilidad. Entonces yo preocupado y nervioso a la vez porque no lo conocía el oficial de policía. No sabía si mi cámara iba a volver. Ahí te hago una pregunta. ¿Lo reconocerías ahora? No reconozco. No lo reconozco. Pero yo más preocupado por la cámara, ¿no? Ya, Dios, por último que me voten, digamos, ¿no? ¿Qué me importa? Vaya. Entonces, hoy a 7 y no salía, 7:15 no salía. Cuando de repente abren el garaje, el subterráneo del Hotel Las Américas para trasladar los cuerpos de las personas acribilladas a la morgue, que en esa oportunidad funcionaba en el Hospital San Juan de Dios. Ahí los colegas camarógrafos empiezan a seguir la camioneta y los colegas periodistas lo propio. Entonces se van a pie caminando, algunos corriendo detrás de la camioneta hasta llegar al Hospital San Juan de Dios. Ese interín fue cuando lo veo al amigo policía, me mira, me hace seña, nos encontramos allá, como todos se fueron, yo me quedé libre. Claro. Entonces voy y me encuentro tranquilamente con el oficial, sin que nadie se percate. Agarra, me da, toma mi mano, mira, te grabó esto y te he sacado unas cuantas fotos. Cuando empiezo a mirar el material, era el material. Sí, claro. El material. Fueron las únicas imágenes que se grabaron. Porque, no sé, la policía me imagino que debe tener imágenes propias para su investigación, digamos, ¿no? Pero fueron las únicas imágenes que salieron a la luz pública. Las imágenes fueron precisamente las de tu camarita. Que se difundieron, exactamente. Cuando ya tengo ese material, más o menos eran las 8 menos cuarto, 8 menos 20. El noticiero empezaba a las 8 en punto. No, 8 menos 10. 8 en poquito, ¿no? Ya yo tenía que estar en el canal, imagínense a esa hora la presión, el tráfico, el vehículo, el taxi. La cosa es que le digo a mi jefe, que era Juan Carlos, le digo, hermano, estoy llegando con este material, tenés que esperarme, porque tenemos el material. John, pero no indica que salgamos ya nomás. ¿Qué? Indica que salgamos ya nomás. Tenemos el material. No indica que salga. Entonces, se me secó. En la próxima te invito a un vasito de agua, estás emocionado. A ver, contesta. Bueno, entonces le digo, tengo el material. Cuando de repente agarramos el móvil del canal, llegamos sobre la hora. Ya había empezado el informativo. Ya había empezado. Estamos repasando la historia de las entrevistas. Claro. Era lo básico, todo el mundo lo tenía. Sí. Entonces, agarro y le digo, tengo este material, medio mirarlo. No, pues. Claro. Se emocionó. Entonces buscamos ese momento a Jaime Herrera, que era porque ya no, o sea, como estábamos, ya estamos prácticamente a las 8:05, estábamos al aire. Entonces, para hasta bajarlo a la computadora y de la computadora enviarlo a control central, iba a tardar unos 10 minutos. O más, digamos, sí. ¿No? Entonces decidimos en ese momento, ¿qué hacemos? Hay que lanzarlo, ¿podemos lanzarlo al aire? Lancémoslo al aire, ¿no? En bruto. Efectivamente, eso fue lo que buscamos. Quiero decirle inmediata. Quiero decirle que no sabíamos qué había, porque nosotros vimos una pequeña parte. Entonces había que correr el riesgo, porque ya sabíamos, o sea, hasta ese momento nos dimos cuenta que ninguna de las redes de los grandes, de los periodistas más experimentados, no tenía nada. O los grandes canales. O los grandes canales de las redes, ¿no? No tenían absolutamente nada de imágenes, o sea, del interior, y había unas 2 fotitos de los cuerpos. A excepción de la red, uno que tenía 2 fotos. 2 fotos. Y cuando lo lanzamos, la verdad que fueron las imágenes que impactaron. Yo creo que todo Santa Cruz se volcó a ver Megavisión en ese momento, porque trabajábamos en Megavisión. Claro.
porque inclusive las sellamos, recuerda las Sí, imágenes. y pusimos imágenes sin editar. Imágenes sin editar. Caramba. Y fue un boom porque inclusive todas las redes comenzaron, aunque con el sello igual las publicaron, gracias Megavisión o imágenes de Megavisión, porque teníamos en verdad las imágenes que después fueron análisis que hizo ya gente más especializada, porque las copiaron, inclusive alguien también hizo la misma piratería de nosotros, o la que vos hiciste en la Viveza, que la sacó las imágenes del canal, no sé cómo salieron, pero después salen esas imágenes. Claro. Y son las únicas. Y han servido para un reportaje, pues, ¿no? Inclusive, Bueno, o sea, investigaciones, detalles, porque en las imágenes, y que la estamos viendo de fondo, la vamos. Es bien explícito, pues, ¿no? Sí, se lo ve a Toazo, se ve donde, en teoría, estamos hablando de teoría, nosotros no estuvimos ahí, pero vemos en la imagen y el audio que decía que estaban las dinamitas, hay inclusive algunas personas ya fallecidas en el lugar, en las imágenes, pero fue todo un acontecimiento, ¿no? Claro. Eso hizo un despegue de tu carrera. Bueno, esa fue una de las victorias, podríamos decirlo, dentro de este mundo, ¿no? De estas coberturas memorables que uno se acuerda toda su vida, pues, ¿no? Imagínate, en ese momento, digo yo, la adrenalina no te permitía analizar, ni inclusive yo, que era el jefe de prensa en ese momento, no nos permitía analizar la magnitud del trabajo que habías hecho. Claro. Yo quería ver las imágenes y hacer los comentarios. Solamente a eso me dediqué, digamos, que era mi trabajo. Porque todas las imágenes se hicieron en el informativo, que el informativo, que dura normalmente 1 hora 10, duraba 1 hora 10 minutos, le hemos tirado casi 2 horas y media. Y solamente repetir, y la gente llamaba, los teléfonos paraban de sonar, por favor repitan las imágenes. Hemos tenido bastante tiempo, la dirección del canal nos liberó del tiempo para mostrarlas, ¿no? Porque eran muy buenas imágenes que, bueno, detallaban lo que había ocurrido, la violencia con la que se había hecho el operativo, las balaceras, los impactos de balas en puertas, en techos, en ventanas, la revisión de escena del crimen, donde, bueno, veían en el lugar mochilas, las pertenencias de los alojados ahí en esas habitaciones, los guardarropas donde habían dinamitas, habían algunas armas. Sí. Bueno, era parte de la escena del crimen que quedó en investigación y bueno, duró pues ¿cuánto? 10 años. Y después hubo otro proceso ya para los líderes de Santa Cruz, verdad o mentira, no lo sabemos, pero una investigación y derechos humanos de las Naciones Unidas nos libera, digamos, ¿no? De ese proceso se dice que no hubo ningún caso. Esa es otra historia que vamos a contar. Pero sobre esas imágenes, cuando vuelves al otro día a la escena del crimen, ya era preocupación de los periodistas. Ya tenían un ojo, porque no tenían que liberarte, porque le podían hacer otro tipo de escena. Podría ser una especie de suerte de novato que tuve esa vez en televisión. Pero eso me ayudó a que, bueno, adquiera un cierto respeto, ¿no? Aunque no lo buscaba, pero sí, eso valió para que, bueno, los colegas pero no deja de tener su mérito, ¿no? Claro. El hecho de conocer a una persona y convencerla, a un policía que son bastante, ellos son bastante quisquillosos, digamos, podríamos decir así, no aceptan así nomás. Entonces, el hecho de convencerlo... Claro, tiene que haber una empatía, algo que lo mueva, algo le cayó bien de vos, claro. y la hizo. Y la verdad es que lo hizo bien, gracias al policía. Yo no sé quién es, no te acordás, pero esa es la realidad. Este periodista, este hombre que ustedes ven acá, Franklin Cittern, estás en Periodismo Somos Todos, ¿no? Sigue la labor periodística. Fue el único periodista que hizo esas imágenes que se volvieron históricas y que obviamente nosotros las tenemos acá ya editadas, ya procesadas,
porque ya no estamos en el medio donde estábamos en aquella A vez, ver, contesta. pero debo destacar la labor de un comunicador, la labor de un periodista, la astucia para conseguir algo. Es muy difícil. Mire usted, él está contando cómo ocurrieron los hechos, nadie lo sabe. ¿Vieron las imágenes? Sí. Las vio en el canal, pero nadie sabe lo que uno o el periodista hace para conseguir Para que esa usted las pueda información, ver esas imágenes. para que usted pueda ver esas imágenes. Y tiene varias historias también, ¿no? Sí, hay varias anécdotas. Que la vamos a contar porque, por ejemplo, en la toma de Santa Cruz, estuviste vos dentro de la marcha de incógnito en ciertos pasajes, inclusive cuando corren a un fiscal. ¿No? Cuando los fiscales precisamente iban a querer apaciguar los ánimos en el Vos acompañaste denominado la marcha de cerco a Buenavista, Santa ¿no? Cruz, sí. De Buenavista por De Tachuela. Buenavista hasta Portachuelo, hasta el puente Esa es una historia que la vamos a contar. de la amistad, o en Eisenhower en ese momento, ¿no? Sí, en Eisenhower. Franklin, gracias. Gracias por contarnos esa experiencia hermosa. No, gracias a vos, Juan Carlos, por la invitación y bueno, a través de tu medio llegar pues a mucha gente para que se enteren de lo que pasa, ¿no? Vamos a seguir contando historias de cosas, de hechos importantes que sucedieron en Santa Cruz. Hechos también paranormales que nos han llegado muchas invitaciones, ya tenemos bastante agenda para lograr eso que usted no vio, eso que usted vio, si bien vio un producto, Claro. pero no sabe cómo se logra ese producto. Hay periodistas, hay comunicadores, radialistas, que inclusive han estado a punto de perder la vida para conseguir unas imágenes, para que usted esté informado, pero no las conoce cómo se hace. También historias de otras personas que marcaron historia. Muchas gracias y vamos a seguir siempre aquí en su canal, En Confianza con Juan Carlos.